Bueno, queremos seguir analizando, recogiendo reacciones a la salida de Cristian Riquelme de la Dirección Administrativa de la Presidencia. Para eso nos acompaña el exministro Francisco Vidal. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por interrumpir sus vacaciones para... No hay problema, empecé a las 8:30 en una radio hoy día. ¿Y cómo pasó estas vacaciones? ¿Bien? Estupendo. ¿Y este episodio no lo amargó de alguna manera esas vacaciones? Sí, molesta, ¿Decepción? complica, lo conozco tanto, o sea, lo conocí hace 16 años a Cristian Riquelme. ¿Usted le De llegó al hecho, gobierno en él esa época, entró al gobierno en mi dependencia. ¿no? ¿Por gestiones suyas? No, me lo presentó Rodrigo Peñalillo, yo era subsecretario, no sé si el 2000 o el 2001, que era un compañero de él, de la universidad, que venía también de Coronel o de esa zona, que era un profesional eficiente, y lo contratamos, y fue auditor de la Subdere. ¿Y cómo lo evaluó usted? Bien, ¿Sí? nunca tuvo ni un problema con él. ¿Le sorprendió todo este episodio? No solo lo de las empresas que se conoció esta semana, La sino lo que acumulación viene. me sorprendió. ¿Qué crees que diga? Yo creo que no es un tema judicial, porque hasta ahora ninguna acusación contra Riquelme, sino que cómo vas encadenando situaciones políticas que al final te hacen insostenible. Era insostenible su continuidad. Sí, claro. Porque mira, Pero recibir al operador de la UDI en La Moneda... Ahora, ¿cuántas veces yo recibí en La Moneda gente curiosa? Pero por lo menos informar. Después el tema de la declaración de intereses. Fíjate que Riquelme no cometió ninguna ilegalidad, porque la declaración de patrimonio e intereses contempla la posibilidad de que tú omitas cierta información. Sí, claro. Pero yo no estoy con Burgos aquí. Yo creo que los que son altos funcionarios de gobierno, de confianza política, no deben omitir nada. Más cuando la presidenta Y había pedido abogado eso. por ir en esa línea también. Segundo descriterio. Y bueno, ya la gota es el tema de las empresas, porque aparentemente no hay ninguna ilegalidad. Pero en el Chile de hoy día, si tú asumes un cargo de gobierno, ni por la vida de la señora, del primo, del tío, del padrino, puedes tener empresas vinculadas a empresas que traten con el Estado. Usted habla de descriterio. ¿Por qué? Descriterio porque son situaciones que a lo mejor a Cristian le faltó experiencia política. ¿O pecó de exceso de ambición? Eso ya estaba psiquiatra. Ya, no sé. Pero errores. Mira, la presidenta es clarísima en la declaración de patrimonio. Si bien la ley abre la posibilidad de que tú no declares todo, bueno, pero está claro el mensaje. Entonces yo creo que Cristian Riquelme finalmente cavó su tumba a partir de sus propios errores. Bueno, y más una campaña completa, ¿no? Yo siempre Ya, pero no le puede echar la culpa a la oposición aquí, si cuando desde la nueva mayoría también. Lo que pasa es que era insostenible políticamente, Sí. no judicialmente. Pero acá hay un hecho interesante, que políticamente también, por decisión política, salieron otros miembros de este círculo cercano de Rodrigo Peñalillo. Sí. Carol Correa, por ejemplo, Sí. Flavio Cantia. El Sí. propio Peñalillo, digamos, pagó costos políticos también. En cambio, la situación de Riquelme se extendió muchísimo, y se extendió con todos estos antecedentes que hemos mencionado, pero que vienen desde hace meses. Sí. Cuando también forzó al ministro Marcelo Díaz a una A un declaración y a un error. Sí, claro. Eso es grave desde el punto de vista del Grave organigrama esto, dentro sí. del comité político, dentro de la Moneda. Entonces, ¿qué puede explicar que Riquelme haya extendido tanto su estadía en la Moneda, a diferencia de otros La miembros que no lealtad es? de la presidenta Bachelet con una persona de confianza de ella. ¿Ah, sí? ¿Sí? Mira, el presidente, yo trabajé con dos presidentes al lado. Presidente Lago, presidente Bachelet. La gente de confianza de ellos también merecen respeto, lealtad. Y como aquí no había ninguna acusación, yo creo que la acumulación de antecedentes... Mira, yo tengo recuerdos, fuera del micrófono te decía, la presidenta yo recordaba que defendió hasta el final a la ministra Proboste. Quien luego fue, ¿Te acuerdas de la acusación constitucional? ahí fue destituido. Había gente en el comité político, no yo, pero había otro, legítimamente, que le decían, presidenta, esto va al funeral. ¿Por qué no? Anticípese. No. Entonces es un rasgo de la presidenta Bachelet, del carácter de ella. Y por eso se explicaría Yo creo que eso lo Riquelme explica. haya durado tanto, ¿sí? Es una interpretación, pero por estas experiencias que te digo yo. Ahora, acuérdate que además Yarna Proboste al principio fue acusada por un fraude que faltaban las planas de los diarios colocarlos cero. No pasó nada con eso. Ahora, Nada. Ahora, entendiendo esa lógica de la presidenta Bachelet, ¿no fue un error haber extendido tanto este episodio porque le costó, desde el punto de vista de la opinión pública, exponerse a una piedra en el zapato
que era bien grande. Sí, pero yo he colocado en su pellejo, también si tú tienes una persona de confianza que ha hecho bien su trabajo, que va acumulando criterios, porque si tú me dices todo esto ocurre en un día, yo me demoro 5 minutos en sacarlo. Pero esto es una acumulación en el tiempo. Sí. Yo creo que ella fue leal con Riquelme, ¿sí? ¿Y no le puede haber causado un daño a su liderazgo, por ejemplo? Porque aparecía también como que no era capaz de despedir a Riquelme. Esa fue una lectura también. Pero son caracteres de los ciudadanos, de las personas que yo respeto. De repente es mucho más fácil frente a la primera acusación limpiarse las manos. Sí. No creo que sea lo correcto en la vida, y obviamente en la política, no. ¿En qué pie queda el G90 después de la salida de uno de los últimos miembros dentro del gobierno? Mira, el G90, el grupo de Peñilillo, fue un grupo en torno a una, más bien, brecha generacional, si tú quieres. Sí. 35, 45 años. Yo trabajé mucho con ellos en el PPD. ¿Se le considera el padrino de este grupo? Bueno, ponle padrino y ahí, o sea, en la mano. No, yo no sé. Yo trabajé muy bien con ellos. Ellos entraron al gobierno completo, en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Escalaron posiciones. Y para decirlo con todo lo que los quiero, tengo la sensación de que les faltó más experiencia en la vida y en la política. ¿En qué lo notó? En ciertas ansiedades, en ciertos errores no forzados. Hay que escuchar mucho en la vida y en la política. No hay que aparecer con una aplanadora. Y fue generando mucho anticuerpo esto. ¿Dentro de la nueva mayoría o en el partido? En el partido también, porque les iba muy bien. Y un dato que vi a Gonzalo Navarrete anoche aquí en CNN, sí, con Daniel Matamala. Con Matamala. Y también hay una dimensión de la gestión de Peñilillo que ha sido poco tocada, pero la tocó Navarrete. Sí. Y es que se satanizó a Peñilillo no solamente por los errores que cometió, sino que también una variable es las transformaciones que bajo la conducción de Rodrigo Peñilillo se hicieron en el país. ¿De la reforma tributaria o el sistema binominal, por ejemplo? Eso. O sea, tú estás hablando, decía el Banco Mundial hace algunos meses, que de los 8.300 millones de dólares que recauda la reforma tributaria, el 0,1% de los contribuyentes se puso con el 72% de esa cifra, y el 1% con el 93%. O sea, genera conflicto ahí. Y creo que a Peña Nieto también se le pasó la cuenta, no solo por sus errores, sino que porque desde el primer día, en el marco del programa, la dupla, tema de modo de vida, ¿no? Peñalillo y Arena, sí, encabezaban la reforma. ¿Y quién cree que le pasó la cuenta a Peñalillo en particular? ¿Quién es? ¿Dentro de la nueva mayoría yo no diría también? que una persona, sino que sencillamente, ¿cómo estos ciudadanos tan nuevos, además que vienen del sur, había alguna crítica hasta de clase en eso, pueden llevar a cabo esta reforma? ¿Pero dentro de la nueva mayoría también? Sí, porque en la nueva mayoría tenemos la vieja división de siempre, entre complacientes y flagelantes. Y hay gente que está en la nueva mayoría que todavía reivindica con sueño la concertación. Y hay otros que estamos en la nueva mayoría que reconocemos lo que hicimos en la concertación, sí, pero que el país requiere una nueva mayoría. Ahora, aquello del término del G90 o de estos, sí, personajes influyentes dentro del gobierno no es tan trivial si es que lo analizamos a la luz de esa tensión que hay dentro de la nueva mayoría. Entonces, sí, pues, la salida del G90 de alguna manera puede inclinar la balanza a favor de esos, de esa vieja guardia, por decirlo así, con todo respeto. Bueno, hubo un de intento comunicacional desde la derecha, diría yo, de que en el cambio de gabinete con la famosa dupla Burgos-Valdés, y que dejaban a Izaguirre y a Díaz sirviendo el café en la reunión. Pero la presidenta fue clarísima en todos los conclaves, Banco de Estado, Cerro Castillo, sus discursos. Ella está comprometida con lo que se comprometió con el país, que es el programa. Ahora uno puede decir, hagamos el programa más gradual, más matizado, más lento, pero la palabra de la presidenta sigue completamente vigente. Y por lo demás, estamos a días del inicio del segundo tiempo, sí, y fíjate que tenemos reforma tributaria, reforma educacional en los 4 niveles, reforma laboral que se aprueba en marzo, reforma al binominal y lo eliminamos.
Y quedan pendientes cosas como la ley de ISAPRE, vamos a ver la reforma de la Constitución. El proceso constituyente. O sea, perdóname, han sido 2 años muy duros, muy difíciles, con muchos errores nuestros, pero desde el punto de vista de lo que Bachelet se comprometió con la gente, le está cumpliendo. Francisco, ¿qué le pareció el rol de Jorge Burgos en todo este proceso de salida de Cristian Riquelme? Bien, actuó muy bien, en mi opinión. Era evidente que él tenía una opinión. La única crítica que le hago a Burgos es que, y mira quién dice esto, ¿no? A ver. Se dio un gustito. ¿Con qué el frase? parto inducido. Innecesario. ¿Por qué? Claro, porque a uno cuando le pide la renuncia, en este caso a Riquelme, no tienes para qué además pegarle un palo en la cabeza. Diciendo innecesario. que fue forzado a hacerlo. Claro, porque al final, ¿qué es lo que es el parto inducido? ¿Eh? Sí, claro. Así sale la guagua a la fuerza. Porque acá en verdad se usó forceps incluso en este Bueno, proceso. pero mejor hacerlo y no decirlo. Esa es otra lección de la vida y de la política. Francisco, ¿de qué manera la presidenta Bachelet puede dejar atrás estos casos que la han involucrado a ella directo o indirectamente en irregularidades, en decisiones políticas en relación a financiamiento que son complicadas, donde también aparece... Yo creo que la clave, Sebastián, porque y se ha ido logrando. Es que para cerrar la idea, Sí. parece como una historia que no acaba nunca. Bueno, pues, todos los días tenemos nuevos antecedentes. ¿Ya? Pero la clave, desde la presidencia de la República, es, primero, canalizar todo lo que hay que investigar, juzgar, Fiscalía, Justicia. Y en paralelo, no deteniéndose por eso, cumplir las tareas. Mira lo que ha pasado con la reforma vocacional. No es que yo lo dije, no. Lo dije. Pero, oye, esperemos la cosecha. Mira lo que ha pasado con las encuestas de CADEM y ADIMARC con la reforma vocacional. Durante 15 meses, más rojo que azul. Se empieza a ver la materialidad de la reforma y el azul empieza a avanzar. Si eso nos ocurre con la reforma vocacional, nos está ocurriendo con la gratuidad. Quiero decirte que en 15 días más nos va a ocurrir con la eliminación del copago en los colegios particulares subvencionados para el 73% de los papás. Nos va a ocurrir cuando se apruebe la reforma laboral y centenares de miles de trabajadores tengan más fuerza para negociar sus remuneraciones y sus condiciones de trabajo. ¿Será suficiente para subir en la encuesta? Sí, porque en la medida que la reforma le llegue a la gente en su vida cotidiana, un ejemplo, cuando el papá que hoy día paga 20 lucas por cada uno de sus 2 hijos en un colegio particular subvencionado, se dé cuenta que la reforma educacional le permite dejar de pagar las 40 lucas mensuales, ahí se va a entender la reforma tributaria y la reforma vocacional. Francisco Vidal, gracias por haber venido hoy día. Gracias a ti. Muy buenos días. Disfrute sus últimos días de vacaciones. Sí, claro.